Muy buenas noches a todos, esto es Terror en Series con Chan George para el canal del Crítico de Terror y en esta oportunidad les voy a hablar de la serie American Horror Story 1984, de la cual ya había hablado, pero en este caso va a ser un análisis más a fondo y con spoilers. Bueno, la historia comienza en el año 1984, durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, los mismos que tanto dolor de cabeza les había causado a Krusty, y durante también los asesinatos del acosador nocturno Richard Ramírez. Esta es una historia doble. Por un lado tenemos la historia principal, que es una historia que tiene como base una mezcla de Viernes 13 con Halloween, y luego la historia que le da sentido a la presencia de la Scream Queen protagonista, protagonizada por Emma Roberts, que es Brooke Thompson. Brooke Thompson no está relacionado con esta primera historia que les acabo de mencionar, sino con la segunda. En la historia principal, un supuesto asesino que luego se iba a volver legendario en la historia, conocido como Mr. Shingles, había cometido una especie de masacre en un campamento de verano estilo Crystal Lake, y había sido puesto en un manicomio. Años después, este asesino se escapa y vuelve con una especie de obsesión a ese mismo campamento. Por eso le digo que es una especie de mezcla entre Viernes 13 y Halloween. Tenemos una especie de masacre estilo Michael Myers. En lugar de cometerla en su casa, con su familia, en su pueblo, la comete en este campamento. Al escaparse del manicomio, vuelve a este campamento. La historia, como les comenté, gira alrededor de un asesino llamado Mr. Shingles, que es de lo más soso como asesino. Carece completamente de ese encanto, entre comillas, que tienen personajes justamente como Michael Myers o Jason Voorhees. No tiene esa impersonalidad, es demasiado humano, se le ve la cara, habla, no tiene la gracia que tienen y no causan el miedo que causan estos personajes. Luego vamos a tener un giro en el que nos dicen que encima no era el asesino, para peor todavía, porque ahí se termina de crear el personaje y pasa de ser una especie de asesino con poca gracia a directamente ser un linchera manipulable que poco tiene para aportar a la historia. Por otro lado tenemos a la historia de Brooke Thompson. Brooke Thompson es una adolescente que conoce a una chica demasiado interesada en ella en un primer momento, que le presenta a un grupo de amigos y deciden todos ir a pasar el verano a este campamento para escapar un poco del bullicio que originaban los Juegos Olímpicos, y además un poco también por seguridad, teniendo en cuenta la psicosis que está originando Richard Ramírez. Ellos deciden viajar a este campamento y ahí es donde se empiezan a unir las dos historias. La temporada está buena, el problema es que empiezan como a agregar muchas cosas. Ya son dos historias, en sí ya son dos historias, y empiezan a tener agregados como por ejemplo los fantasmas. Empiezan a haber fantasmas, fantasmas al estilo primera temporada de American Horror Story, que son fantasmas corpóreos, muchos de los cuales no siquiera saben que están muertos. Y realmente no sabemos por qué, como que no tiene base, no sabemos, como que son agregados y agregados, sino como que lo vuelve muy desprolijo. Yo hubiese preferido, no sé, concentrarme más en una de las historias y sacarle un poco más provecho. El asesino Richard Ramírez está protagonizado por Zack Pilla, lo hace muy bien, realmente llama la atención por momentos el parecido físico, lo que sí le da una especie de aire sobrenatural al personaje. Aquí sí está ayudado realmente por Satán, nombra a Satán permanentemente, y es una versión muy hollywoodense y muy interesante realmente de Richard Ramírez. Por momentos incluso tiene una especie de enfrentamiento estilo Freddy vs. Jason con Mr. Shingles, y realmente es lo más rescatable. Además está muy bueno porque en un momento cuenta su historia y a modo de flashback se ve lo que realmente le pasó, y se ve mucho de lo que comentó el crítico en el último live de Los que están en el infierno, la niñez y su origen, y está muy bueno. Yo creo que en ese sentido es de lo más interesante que muestra esta temporada. La historia es un poco forzada. La persona que quiere matar a Emma Thompson, a Emma Roberts, perdón, a Brooke Thompson, aquí van spoilers, por eso si lo vieron, si no lo vieron, todavía no vean esta segunda review.
la persona que la quiere asesinar es la persona que la conoce. Es como que se dan muchas cosas muy forzadas como para que pase lo que está ocurriendo. En primer lugar, ella sufre un ataque, ella no quería ir al campamento, pero durante la noche sufre un ataque de Richard Ramírez, se defiende y por eso decide ir con ellos. Yo al ver esto pensé que justamente había sido una maniobra intencional para que ella vaya con ellos finalmente y que decidiera ir. Después me enteré que no, que simplemente la quiso matar en serio y que no pudo. No sé si estuvimos ahí de prácticamente no tener, de tener una sola historia y no dos. O sea, mucha casualidad, todo muy forzado. Lo otro es cómo ella finalmente, cómo la chica que quiere matar a Brooke, se le da todo por casualidad y es todo demasiado conveniente para ella. Justamente Brooke se anota en el mismo gimnasio donde está ella, todo muy conveniente, todo muy forzado. Eso es lo que no me gustó mucho también de esta segunda historia. Después, exceptuando por estas cosas, está bien. Realmente de lo más interesante que mostró American Horror Story en todas sus temporadas, supieron aprovechar muy bien técnicamente los rasgos ochenteros de las películas Slayers de esa época, la música, por momentos los filtros, la imagen. La primera imagen transcurre en los años 70 a modo de flashbacks y realmente parece salida de una película Slayer de esa época, de una película culto Slayer de esa época. Realmente muy bien logrado. El opening también muy bueno, en 4.3, formato 4.3, con mucho filtro de VHS. Realmente está bueno. Realmente está muy bueno que American Horror Story haya decidido acoplarse un poco a esta moda de las series ochenteras, como Glow, como Cobra Kai, como Stranger Things. Y realmente lo aprovechó y como había dicho en mi análisis anterior, está bueno que lo haya hecho porque el terror tiene mucho que dar desde ese punto de vista. Los años 80 fueron una época bastante de oro para el género horror. Por lo tanto, está muy bueno que lo hayan hecho. Muy buenos también los afiches, el arte de promoción, muy bueno también todo. Lo ochentoso como que se va diluyendo, me da la sensación a mí que se va diluyendo un poco a medida que pasan las historias, que pasan los capítulos, pero digamos se mantienen en cosas técnicas como por ejemplo la música. Luego como que, no sé, los filtros empiezan a mí, no sé ustedes, a mí me dio la sensación que el primer capítulo casi todas las escenas tenían filtro que le hacían parecer una serie de esa época. Luego ya no lo tienen más a partir del segundo capítulo, ya no sé, ya queda solamente para los flashbacks. Les vuelvo a decir, está buena, tiene algunas cosas que no me gustan la historia, algunos agregados que me parece que están de más, que no tienen base. Pero aún así está buena. El final me dejó con sabor a poco, también lo tengo que decir, el final no me gustó del todo, pero igualmente es recomendable. No les voy a decir si se la recomiendo o no, porque en este caso estamos hablando de un análisis con spoilers, por lo tanto es para los que ya lo vieron. Así que bueno, esto fue todo por esta vez. Les habló John Church para el canal de Crítico de Terror. No olviden suscribirse al canal, recomendarlo, darle clic a la campanita de notificación y recuerden que el terror no es solo un género de cine, es también un estilo de vida. Chau.